A abrir la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14. Yo lo voy a leer en la versión que siempre leemos, y también la voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Primero la leo en la Reina Valera tradicional y luego en la contemporánea. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen? Eclesiastés 3:14. Las palabras se leen en nombre de Jesús. Vamos a dar. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será como. Lo leemos de nuevo. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquellos no se añadirá, ni de ellos se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ahora lo leo en la versión contemporánea. Dice la palabra del Señor: también sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añada ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. Amén. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, en sí misma ella es viva, ella es bendita. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, háblanos en esta noche, que queremos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu presencia ha sido en este lugar. Gracias, Señor, por los que nos visitan. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en este lugar. Ministranos en esta noche, Señor. Lo que no es tuyo, sácalo de aquí, Señor, y que nuestra mente esté atenta solo a tu voz y a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Queremos saludar a Carlos López, que nos visita, y a Cindia y a Douglas. Qué bueno que el Señor los haya traído a este lugar. Es su casa. Es su casa. Amén. El título de lo que en esta noche vamos a estar hablando es lo de Dios es perpetuo. Lo de Dios es ¿cómo? Perpetuo o eterno. Lo de Dios es eterno. Y me llamaba la atención en Eclesiastés, la primera parte, donde dice: he entendido, Salomón, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque antiguamente, usted sabe que lo que los hombres hacían, los hombres lo construían y lo hacían con la intención de que fuera perpetuo. Ustedes ven las pirámides, no se sabe hace cuántos hicieron, ¿verdad? La escritura antigua sobre piedra, sobre losas, sobre cosas que permanecían mucho tiempo. Usted sabe que ellos querían que lo que ellos construían, que lo que ellos hacían fuera perpetuo, que permaneciera, que fuera un testimonio de esas culturas. Amén. Esa era lo que había en el corazón del hombre antiguamente. Y poco a poco la idea ha ido cambiando, la idea ha ido degradándose. Amén. Me llama mucho la atención porque si usted estudia los filósofos helénicos, los filósofos griegos, usted se sorprende mucho, porque de los grandes filósofos, usted oye hablar de esos grandes filósofos como Sócrates, por ejemplo, o cualquiera de ellos. Muchos de ellos escribieron tal vez 200 libros, 300 libros, 2000 ensayos, y usted va a ver cuántos hay, y hay 2, y los demás no están, y toda la sabiduría y todo, bueno, no, es que dicen, pero no hay nada escrito, porque ya los griegos empezaron a escribir en papel. Y el papel usted sabe que fácilmente se quema y fácilmente se pierde. Entonces, de esos hombres de la antigüedad, ya no queda mucho testimonio. Lo que hay original escrito de ellos es poquísimo, todo se perdió. Y actualmente
Actualmente, hermano, antes las compañías hacían un carro y el orgullo de ellos era que ese carro durara 50 años en la familia. Se hacía cualquier cosa que se hiciera, hermano. La intención de aquella compañía es que si ponían el nombre en aquello, ahí estaba el honor de la compañía y tenía que ser algo bueno. ¿Alguien tuvo una máquina de coser Singer aquí? Todavía sirven. Todavía sirven. Amén. Cosas que se hacían antes era el nombre de la compañía. Eso cambió. Eso cambió. Actualmente es consumir, usar y botar. Usted compra un carro usted lo compra y le cuesta $40,000, lo sacó y a los 6 años no vale, hermano. Son plástico, son cosas desechables. Amén. Hoy en día las cosas se hacen para que no duren. Es una tristeza donde nosotros trabajamos. A veces llega la gente y dicen: queremos una pintura que sea buena y que dure mucho. Eso no existe. Eso no existe. Las compañías no hacen pinturas buenas y que duren mucho. Las compañías hacen pinturas caras y que duran poquillo. Y usted puede pagar mucho dinero por una pintura o por cualquier artefacto, y yo le garantizo que ¿cuánto paga usted por un iPhone? $1,000, ¿sí? Y a los 2 años está desactualizado, ¿cierto? Con suerte, porque ahora las cosas están hechas no para que perduren, sino para que no duren. Eso es el consumismo que hay hoy en día. Es sorprendente, hermano, cuando inventaron los bombillos eléctricos. Usted sabe que hay un bombillo eléctrico que pusieron en una estación de bomberos en una ciudad. Ese bombillo tiene casi 100 años de estar prendido. ¿Cuánto dura un bombillo en su casa sin que se queme? Pues los primeros que hicieron duraban decenas de años y no se quemaban. Entonces la compañía dijo: no, eso no sirve. ¿Y sabe qué hicieron? Bombillos malos y que se queman. Las medias de nylon que las mujeres usan, y algunos hombres hoy en día, esas medias, cuando esas medias de nylon se inventaron, ¿sabe cómo las promocionaban? Amarraban un carro con otro carro con un par de medias de nylon y remolcaban el carro. ¿Y sabe qué hizo la compañía? No nos sirve eso. Y ahora en vez, a los químicos les exigieron que en vez de hacer un producto de tanta calidad, hicieran unas medias que se rompieran al poco tiempo para que ustedes tengan que comprar más medias. Entonces las medias de nylon son tan malas porque el mercado quiere que sean malas para que usted compre más. Todo está hecho así. Hoy en día no hay cosas buenas. Todo parece que son buenas, pero todo está hecho para que se desgaste. Esa es la sociedad que vivimos hoy en día. Amén. Qué lindo es saber lo que dice Eclesiastés, que Dios no es así. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho, y no lo hace para que dure, lo hace para que sea perpetuo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios no es así. Cuando Dios hace algo, Dios lo diseña, Dios lo hace. Cuando Dios hace una obra, la obra que Dios hace es perpetua. La obra que Dios hace es eterna, si Dios es el que la hace. Amén. Si Dios es el que la hace. Si Dios es el que está obrando en nosotros, eso es eterno. Amén. Por eso es que es bueno que el hombre no obre. Por eso es que es bueno que las emociones no obren, sino que sea Dios el que trabaje. Amén. Qué lindo. Vamos a ir a Hechos 5:12 rápidamente. Vamos a ver una historia ahí que me llamó mucho la atención. Escribe el médico Lucas. Él era doctor, era tremendo erudito, historiador. Usted sabe que existe un libro que se llama el libro del Mormón, ¿verdad? Y está el libro de Hechos. El Instituto Smithsonian para el Conocimiento, que es aquí de Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál libro han utilizado ellos para hacer investigaciones históricas? El libro de Hechos, escrito
por Lucas. Nunca han utilizado el libro del Mormón. Nunca. ¿Por qué será, verdad? Porque la evidencia histórica que aparece en el libro del Mormón no es real. Cuando ustedes se van a Sudamérica o a Centroamérica, ven que no es verdad que existían esas culturas que ellos mencionan en ese libro y que son pura fantasía. Pero el libro de Hechos lo usan los historiadores. Lo escribió un médico, un hombre lleno del Espíritu Santo, y cada detalle de lo que vamos a leer ahora usted va a ver que el Señor lo puso ahí por un motivo. Hechos 5, 12, 34. Entonces el tema es: lo que Dios hace es perpetuo. Dice el verso 12 del capítulo 5 de Hechos. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahí vemos el principio, cuando la iglesia estaba empezando. Hacía poquito había pasado lo de Ananías y Zafira. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Cómo el Señor había desechado a esa gente de una manera muy especial por querer mentirle a la iglesia por el Espíritu Santo. Entonces ahora vemos el verso 12 que nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios. Una cosa son las señales, otra cosa son los prodigios. Prodigios son hechos extraordinarios. Amén. Una señal puede ser un milagro, pero a través de las manos de ellos no solo se hacían milagros, se hacían prodigios. Era una iglesia, esa iglesia que estaba naciendo, era una iglesia eficaz, era una iglesia viva, era una iglesia donde sucedían cosas. Qué lindo, ¿verdad? Pertenecer a una iglesia donde pasan cosas. Amén. Nosotros queremos que aquí pasen cosas, queremos que sucedan cosas, aunque sea café nuevo, pero que algo pase en todos los cultos. Amén. Aunque sea conocer un hermano nuevo, pero que el Señor siempre está haciendo cosas nuevas, cosas nuevas. No podemos acostumbrarnos a lo mismo. Es malo acostumbrarse a lo mismo, se vuelve una religión. Alguien me dijo: pero hermano, en los cultos son 2 canciones alegres y 2 canciones tristes. ¿Y por qué así? ¿Dónde dice eso? Podemos empezar con las tristes y terminar con las alegres. Hagámoslo diferente, ¿verdad? Recoger la ofrenda al final, hacer algo diferente para que no se convierta en una religión. Es lindo cuando en la iglesia pasan cosas nuevas. Los jóvenes, cuando quieran hacer una obra de teatro, hagan una obra de teatro. Nosotros los apoyamos. Alguien que quiera hacer un especial, que toque un instrumento, que cante, usted se acerca al grupo de música y nos habla, y claro que sí, le damos un especial, algo nuevo, algo diferente. En esta iglesia que estaban haciendo eran maravillas, eran señales, y continúa diciendo el texto: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Qué lindo. Toda la iglesia estaba ¿cómo? Unánime. Unánime quiere decir un alma. Un alma. Todos eran un alma. O sea, y el alma la que siente, el alma la que tiene las emociones. Dice que todos sentían lo mismo, que todos andaban en un mismo sentir, en un mismo mover, y se reunían en un mismo lugar. ¿Cómo se llamaba ese pórtico? El pórtico se llamaba el pórtico de Salomón, porque ese pedacito del templo era parte de la estructura original, de Salomón. Entonces ellos no se reunían en un templo, no se reunían en un lugar cerrado. Esas grandes catedrales que usted ve en Europa, eso es influencia del Imperio Romano. Cuando la iglesia se romanizó, cuando el emperador romano tomó a la cristiandad como religión oficial del imperio, ahí fue que se empezaron a construir palacios para poner a la iglesia. Ahí fue que la iglesia cambió la perspectiva. La iglesia original no era así. ¿Sabe cómo los decían? A la iglesia original no le decían cristianos, les decían los del camino. Cristiano fue un apodo que les pusieron en Antioquía, pero antes de eso a ellos les decían era los del camino. ¿Por qué? Porque ustedes los encontraban reunidos, ¿sabe dónde? En las veredas de las calles, se los encontraban reunidos en las esquinas, se los encontraban reunidos en las plazas. Ellos eran gente de pueblo, al aire libre, ellos se reunían ahí. Esas catedrales que usted ve, eso es influencia pagana. Amén. Nosotros le pedimos al Señor un templo, pero ¿sabe qué? Lo que queremos son 4 paredes. Nosotros las ponemos bolitas y nada más. Gloria al Señor.
era la obra. Estaban, gloria a Dios, muy contentos. Dice que el pueblo estaba unánime en el pórtico de Salomón. Gloria a Jesús. Esta gente, ¿dónde se reunían ellos? Dijimos, en el pórtico de Salomón. A ellos no les daba vergüenza, ¿verdad que no? No les daba vergüenza que los vieran y que dijeran son cristianos. No les daba vergüenza, porque hoy sí. Hoy en día hay gente que es cristiana secreta, que les da vergüenza, que usted le dice un Dios lo bendiga y le contesta muy bien, ¿y usted? Usted le dice Dios lo bendiga, muy bien, ¿y usted? Porque le da vergüenza. Ellos no, ellos se reunían afuera y que todos los vieran, y ahí cantaban, ahí predicaban, y el Señor hacía milagros, hacía maravillas. ¿Aquí alguien se avergüenza de ser cristiano? No. Dice la palabra del Señor, porque el que se avergonzare de mí, Cristo lo dijo, vea usted en Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Dice Cristo, el que se avergüenza de mí aquí en la tierra, yo cuando venga en gloria me voy a avergonzar de él. Nosotros no nos avergonzamos del evangelio, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. Nosotros somos cristianos y cristianos orgullosos de ser cristianos, amén. Gloria a Dios, no andamos escondiendo la Biblia, ¿verdad que no? O sí, andamos un bolso así ultra secreto ahí. No nos avergonzamos de ser cristianos, no, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Gloria a Jesús. Cristianos, gloria a Dios. Hay cristianos que no tienen vergüenza de defender un equipo de fútbol. Yo los he visto. Cristianos que por un equipo de fútbol gritan y pelean y lo defienden y que este es el mejor, pero les da vergüenza de defender el evangelio. Les da vergüenza ser apasionados por el evangelio, porque se puede ser fanático en equipo de fútbol, ¿sí? Se puede ser fanático de un grupo musical, se puede ser fanático de la selección del país, pero cristiano no, yo no soy cristiano, no soy fanático, amén. De todo lo demás sí, pero de Cristo no. Nosotros somos al revés, somos fanáticos solo de Cristo, amén. Solo de Cristo, gloria a Jesús. No se avergüence, no se avergüence. Que el Señor nunca tenga que avergonzarse de nosotros. Seguimos, hermano. Dice en el verso 13, de los demás, o sea, los apóstoles estaban en el pórtico de Salomón, estaban haciendo milagros. Dice el 13, de los demás, ¿cuáles eran los demás? Los judíos que no se habían convertido, todos los que estaban nada más viendo. Dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y después de lo de Ananías y Zafira, yo no me arrimo ahí tampoco, hermano. Ninguno se atrevía. Dice, mas el pueblo los halagaba grandemente. Amén. El pueblo los tenía, literalmente dice que el pueblo los tenía en alta estima. El pueblo miraba a sus cristianos y decía, wow, esos son gente comprometida de verdad. Esos son cristianos de verdad. Esos cristianos se respetan. Se respetan. Hace unos 20 años atrás, en Costa Rica, en mi país, o 30 años atrás, los cristianos se respetaban en Costa Rica. Cuando alguien decía que era cristiano, uno guardaba respeto por esa familia, es un cristiano. Ahora hay cristianos que, bueno, no se respetan. ¿Por qué? Porque no vivimos el evangelio, amén. Pero esta gente era respetada, gloria a Dios. Hay un estudio acerca del respeto tan interesante que apenas tengamos la oportunidad, tal vez en un retiro congregacional, vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? Dice en el 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, sino que lo respetaban. Dice el 14, y los que creían en el Señor aumentaban, ¿cuánto? Más. Dice, gran número, así de hombres como de mujeres. Así de hombres como de mujeres, porque la religión judía era bastante opresora de la mujer. Pero en el cristianismo no, ahí lo mismo valían los hombres que las mujeres. Eso hermano, es fácil de leer, es fácil de leer.
pero lo que estaba ocurriendo era una revolución. Vea que todavía en el Medio Oriente, las mujeres, hay países donde no pueden estudiar. Todavía en ciertos países árabes hay mujeres que no pueden, amén, caminar adelante del esposo, tienen que caminar atrás. Aquí es al revés, mi esposa es la que va adelante, amén. No, en serio, hermano, eso todavía en esos países árabes es así. Y mire, que en aquel tiempo dice que las mujeres y los hombres por igual crecían en la iglesia. Eso vino a ser el evangelio, amén, a ponernos a cada uno hombro con hombro. Gloria a Dios, así es el Señor de bueno. Gloria a Dios. Dice el verso 15, tanto, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres, así de hombres como de mujeres, tanto en el verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos. Vea lo que es Lucas de lindo. Camas, ¿sabe? Hace la diferencia entre camas y lechos. ¿Sabe por qué? Porque las camas eran las suavecitas. Las camas eran las de los ricos. Los ricos dormían en camas y los pobres dormían en esteras, en lechos, en madera, duro. Entonces dice, lo que Lucas y lo que el Espíritu Santo quiere decir ahí es que los pobres y los ricos por igual los tiraban a la calle para ver si la sombra de Pedro le pasaba por encima. Amén, gloria a Dios, porque el Señor no hace acepción de persona. Él igual sana a un pobre que sana a un rico. El Señor no ve ninguna diferencia. Amén, denle un aplauso al Rey de Reyes. Qué bueno es el Señor. Tanto camas como lechos, para que pasar Pedro a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y los sanara. Gloria a Jesús, eso es tremendo. Eso y los sanara no dice la Biblia, pero nosotros nos imaginamos que si los ponían ahí es porque algo pasaba, ¿verdad? Porque algo pasaba. Jesús dijo, cosas mayores de las que yo hice ustedes harán. Jesucristo nunca sanó con la sombra, pero ellos sabían que ese poder, esa presencia del Espíritu Santo era tan grande que si solo la sombra caía sobre un enfermo, ellos podían sanar. Qué tremendo lo que estaba pasando en este lugar. Y dice en el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ustedes ven lo que está pasando aquí. Ustedes ven lo que está ocurriendo aquí. En todo Jerusalén, la gente los tenía en alta estima. No solo eso, sino que de las ciudades vecinas, de las ciudades cercanas, dice que venían y traían a los atormentados de espíritu y a los enfermos. Dijimos que Lucas era ¿qué? ¿Qué era la profesión de él? Médico. Usted ve que Lucas hace diferencia aquí. Lucas dice, trajeron los enfermos y los atormentados de espíritus inmundos. Amén. No todo lo hace el diablo. Hay gente que está atormentada por espíritus, pero hay gente que está enferma, ¿verdad? Es normal enfermarnos, los hombres nos enfermamos. Pero no importa si está enfermo o no importa si es endemoniado o lo que esté, el Señor sana a los dos por igual. El Señor sana a los dos por igual. Y dice el verso 17, entonces, levantándose el sumo sacerdote, seguro estaba muy contento por el avivamiento que había, porque en las ciudades vecinas venían. Dice que se levantó el sumo sacerdote y los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos, y se llenaron de ¿qué? De celos. Se llenaron de envidia. Estaban que se morían de la envidia, que se morían de los celos. Usted sabe que cuando algo bueno a usted le pasa, son muy poquitos los que se alegran. Vea lo que dice Eclesiastés 4:4. Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra, vea usted, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta ¿qué cosa? Despierta envidia del hombre contra su prójimo. Cuando usted hace buena obra,
Y cuando usted hace excelencia de obra, lo que va a despertar es envidia. Envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Así es que espérela. Espérela. Cuando usted quiera hacer algo bien hecho para el Señor, y cuando lo esté haciendo, cuando esté haciendo una obra excelente, cuando esté trabajando con excelencia y con esfuerzo, espere las críticas. Y esas críticas no son críticas, son celos. Celos. Lo que estaba pasando en esa ciudad, lo que despertó fue celos en Jerusalén, de los saduceos y del sumo sacerdote. Gloria a Dios. Dice el 18, y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los encerraron, los encarcelaron por el delito de predicar en el nombre de Jesús. Pero vea el 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, les dio esta orden: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de ¿qué? De esta. Qué hermosa expresión, qué hermosa expresión. Vivía quien no está hablando, es un ángel, les está diciendo: vaya y hablen todo lo de esta religión. ¿Qué dice ahí? Lo de esta vida. Vaya y hablen acerca de esta vida, no de esta religión. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo no es una religión. Los saduceos eran una secta. Amén. El judaísmo es una religión, pero Cristo no vino a levantar ninguna religión. El cristianismo se vive. Es una vida. Vaya y prediquen acerca de esta vida. Amén. Gloria a Jesús. De esta vida. Hablen acerca de esta vida. No es lo que hablamos, es lo que vivimos. Amén. Es lo que vivimos, no es lo que hablamos. El otro día estábamos comentando cuánta gente habla bonito, ¿verdad? Cuánta gente habla fluido. Y cuánta gente sabe mucho del evangelio, pero vive tan mal. Y dijo Cristo: por sus palabras los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amén. En otras palabras, hermano, usted tápese los oídos y vea cómo están viviendo. ¿Sí? No vea lo que usted habla, no vea lo que usted sabe, no vea lo que usted juzga. ¿Cómo está viviendo? Porque el cristianismo es una vida. Es una vida. Es una forma de vivir. Amén. El cristianismo se vive. Nosotros vivimos como cristianos 24 horas al día. ¿Sí? Nosotros no guardamos una Semana Santa. Nosotros tenemos una vida santa. No un Viernes Santo y nada más. No, una vida santa. Una vida santa. Vea qué lindo lo que dijo el ángel: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. No se fije tanto. Es que hay, hermano, hay gente que habla tan lindo, pero tan lindo. Hay gente que llega aquí y dice: pastor, qué barbaridad, este era el lugar al que el Señor me tenía para que viniera. Aquí estoy las 24 horas del día, llámeme a la hora que sea. Yo sé hacer de todo, pastor, yo sé predicar, yo sé enseñar. Pastor, yo en mi país era casi el obispo del concilio. Aquí estoy para servirle. Y ese día lo vimos y nunca más volvió. Pero hay gente que habla tan poco, amén, y son tan fieles al Señor. Mejor hablemos menos y demos más fruto, ¿verdad? Porque de gente que habla lindo está lleno Facebook. Oh sí, oh sí, oh sí. Unos mensajes, hermano, que ni el ángel Gabriel los pone. Pero no saluda al hermano.
¿Mm? Pero está bravo hasta con la esposa, que es el único que se lo aguanta a uno. No es lo que ponemos, es lo que vivimos. Lo que vivimos. Amén. No le diga a la novia, te amo apasionadamente, te quiero como nadie más. Séale fiel. Séale fiel. Amén. Una mujer prefiere que le sean fiel o que le digan cosas lindas. ¿Verdad que sí? Aunque sea un indio para hablar, pero un indio fiel. ¿Ah? Las dos cosas, no, hermana, el combo, dice la hermana, el combo. Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué le sirve a uno tener una mujer muy bella, una mujer que habla muy lindo y que es infiel? Es por los frutos que se conocen, ¿verdad? Amén. No hay cosa más linda que la fidelidad. Y el ángel dijo, id y predicar las palabras de esta vida. Hermano, el cristianismo no es una religión. Si usted ha salido del catolicismo para meterse en la religión cristiana, se equivocó. Esto no se trata de cuánto usted sabe, se trata de cuánto usted vive. Tenemos que vivir a Cristo. Si la Biblia dice amar al prójimo, hay que amar al prójimo. Amén. Si la Biblia dice hay que serle obediente a Dios, tenemos que serle obediente a Dios. Fallamos, pero está Jesucristo y Él es nuestro abogado con el Padre. Amén. Hay que orar, hay que buscar al Señor. Entonces el 21 dice, habiendo oído esto, ellos oyeron esto, estaban, ¿se acuerda dónde? En la cárcel. Ahora el ángel les dice eso. Dice el 21, habiendo oído esto, entraron de mañana. Hermanos, si a usted lo sueltan de la cárcel, donde está usted, ¿a dónde agarra? Para el pueblo vecino. Ellos no. Dice, habiendo oído esto, entraron tempranito, madrugaron de mañana en el templo y ¿qué hacían? Enseñaban. Mira, mientras ellos madrugaron para ir al templo, entre tanto vinieron al sumo sacerdote y a los que estaban con él y convocaron al concilio. Estaban pasando dos cosas simultáneamente. El ángel los había liberado, ellos quizás ni durmieron comentando lo que estaba pasando y tempranito estaban en el templo. Mientras tanto, los del concilio no sabían nada. Dice, y entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. La intención de ellos era matarlos. Y dice el 22, pero cuando llegaron los alguaciles, qué sorpresa, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Nos mandaron a buscarlos. Tenemos la guillotina lista, pero no hay nadie. No hay nadie. Qué tremendo. Dice el 23, diciendo, por cierto, fuimos a la cárcel, la encontramos cerrada con seguridad. Otros textos, otras versiones dice, la encontraron cerrada con los candados puestos. Ellos llegaron, vieron la puerta y ¿qué había en la puerta? Los candados estaban cerrados, por aquí no salieron, la puerta estaba cerrada y es más, dice la Biblia, y los guardas afuera estaban dormidos en el suelo, no, los guardas estaban parados y de pie. ¿Usted ve? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ves? Estaban las puertas con candado, los guardias estaban parados ante la puerta, mas cuando abrimos, ahí no había nadie adentro. No había nadie. ¿Eso era un milagro o no era un milagro? Era un milagro extraordinario, era un milagro innegable lo que estaba pasando ahí. Los apóstoles, no era uno ni dos, eran bastantes los que estaban ahí encerrados. La puerta cerrada, ¿por dónde lo sacó el Señor? Amén. ¿Por dónde lo sacó el Señor? Dígame usted. ¿Será que Dios hace caminos donde no hay caminos? ¿Sí? ¿Será que el Señor nos puede sacar por donde uno menos se lo imagina? Dice la palabra del Señor, todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo y en la tierra y en los mares y en los abismos. Amén. Todo lo que el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos. Amén. El Señor abre caminos donde no hay, Él hace puertas donde no hay puertas, da agua de una peña, hace llover pan del cielo. Si Él quiere hacerlo, lo hace. Amén.
¿Por dónde lo sacó? No importa, lo sacó, por la pared lo sacó. Por la pared. Ellos estaban totalmente perplejos. Hermano, el Dios al que nosotros servimos hace caminos donde no hay caminos. Usted puede que tenga la situación más terrible, usted no le ve la salida. Esa es la especialidad de Dios. Amén. Cuando el doctor dice no se puede, ahí es que el Señor dice, pero yo sí puedo. Amén. Cuando el caso está perdido y usted dice, no, esto no tiene remedio, dice el Señor, yo soy el remedio, dame la oportunidad. Amén. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Gloria a Dios. Lo que estaba pasando ahí era algo extraordinario. Extraordinario. Dice el 24, cuando oyeron, los del concilio estaban oyendo estas palabras, dice el 24, cuando oyeron estas palabras, ¿de qué era que estábamos predicando nosotros? ¿De qué era? ¿Ah? No, el tema del mensaje era lo que Dios hace es. ¿Y qué tiene que ver esto que estamos hablando? Ahorita van a ver, hermanos. Lo que Dios hace es perpetuo. Dice el 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes dudaban. ¿En qué va a parar esto? ¿Qué es lo que va a parar? ¿Qué va a pasar aquí? Ya no sabemos qué hacer. Agarramos a esa gente, los ponemos en la cárcel. Se salen, no sabemos por dónde se salen. Estaban perplejos. No sabían qué hacer, pero no querían creer. Miraban los milagros, miraban las maravillas, estaban perplejos, pero no querían creer. ¿Sabe por qué? Porque el que no quiere creer, no cree. Ni aunque vea milagros, ni aunque vea maravillas, no cree. Amén. Dios es el que abre el corazón para que creamos. Si usted cree, bienaventurado es. Amén. Bienaventurado es. Dios es buenísimo. Dice, cuando oyeron estas palabras, el 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardias del templo, los principales sacerdotes, dudaban, ¿en qué va a ir a parar esto? 25, pero viniendo uno, les dio esta, porque nunca falta uno, ¿verdad? Nunca falta. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel, ¿sabe dónde están? Donde ustedes los quitaron, ahí igualito están. Y están enseñando en el templo. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Qué tremenda obediencia, qué tremenda perseverancia. Entonces, el 26, entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajo sin violencia. ¿Por qué? Porque le tenían temor a ser apedreados por el pueblo. Mire, no le tenían miedo a Dios, pero sí le tenían miedo al pueblo. No le tenían miedo a Dios, pero sí le tenían miedo a la gente. Cuando Jesucristo dijo, no, a la gente no le tengan miedo, ellos no pueden hacer nada con su alma, teman a Dios, amén. Él tiene la potestad, gloria a Dios. Nosotros tenemos que tenerle temor, no miedo, temor, santo temor, que nos preserva a Dios, no a los hombres. Porque los hombres todos somos iguales, ¿verdad que sí? Amén, todos somos iguales. Dice en el 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿cómo hicieron para salir de ahí? Cuéntenos el testimonio. No, ellos no les interesaba eso. Ellos vean lo que le preguntan en el 28 diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese. No pueden ni pronunciar el nombre de Jesús. No pueden ni decir el nombre de Jesús. En ese nombre les dijimos que no enseñaran. O sea, ellos lo que están es enojados porque no nos hicieron caso. No nos obedecieron. Y ahora habéis llenado de Jerusalén de vuestra doctrina. Y además de eso queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El Señor, ellos los acusaban de no obedecerles, de desobedecerles. La acusación era, no nos hacen caso, que no nos obedecen. Amén. No nos hacen caso. Y entonces Pedro, lleno de miedo, lleno de temor, le dice en el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Es necesario. Usted nos puede mandar lo que sea, pero hay que obedecerles a Dios. Hay que obedecerle es a Dios primero, antes que a cualquier hombre. Amén. Y hoy en día, ¿eso está en pie? ¿Usted qué cree? ¿Hoy en día hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres? Sí. Yo sé que aquí hay jóvenes, hombres, mujeres, damas, que estamos dispuestos a obedecerle a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? Porque se están levantando leyes raras y están pasando cosas raras, pero primero se le obedece es a Dios antes que a los hombres. El 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, le dijo Pedro. Amén. Ese Cristo ustedes lo mataron, pero el Señor lo levantó. Es más, es príncipe, Él es la salvación. Amén. No tenían ningún temor de predicar el evangelio, de hablar el nombre de Jesús, aunque les dijeran que no. Y dicen el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Testigos de quién? De Cristo. Usted sabe que en el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová, hay testigos de Cristo. Amén. Testigos de Cristo. Él dijo, y me seréis mis testigos de Cristo. Dicen en el 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a todos los que le obedecen. Amén. Ellos son testigos humanos de todo lo que había pasado, y ellos hacían su parte humana, pero el Espíritu Santo viene, amén, y con los milagros y con las maravillas está testificando que lo que nosotros decimos es verdad. Amén. Que Cristo es el Señor. El Espíritu Santo testifica con cosas maravillosas y nosotros testificamos con lo que vimos. Amén. Así es que no estamos nosotros solos. No pregunten solo por nosotros, sino las maravillas que hace el Espíritu Santo. Amén. No somos solo nosotros, es el Espíritu de Dios también. Ellos, en el verso 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Estaban heridos en el orgullo. Dice que estaban heridos en el vivo orgullo. Estaban enfurecidos. Usted sabe que esa palabra que dice enfurecidos quiere decir aserrados en dos, cortados en dos. Ellos sentían como que esas palabras los estaban partiendo a la mitad. Así de enojados estaban. Sentían que los partían, que los estaban cortando en dos pedazos, enojados, con rabia, con el orgullo herido. Pero en el 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, amén, doctor de la ley, venerado, un hombre respetado, dice que era doctor de la ley, se levantó Gamaliel, él era respetado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Este detalle es bien importante. Usted sabe que Gamaliel fue tan sabio de sacar a los apóstoles. Vamos a llevarlos para otro cuartito, porque ustedes están tan enojados. Él lo pensó, él no lo dijo, pero él muy sabio. Él dijo, ellos estando aquí, el orgullo no lo van a quebrantar, nada. Lo que yo diga no lo van a oír porque van a estar viendo a ellos. Y los sacó. Vea qué lindo. Mandó que los sacaran fuera los apóstoles, muy sabio. En el 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Le dijo Gamaliel, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. 36, porque antes de estos días se levantó un tal, ¿cómo? Teudas, diciendo que era alguien. Teudas decía que él era alguien importante, y le creyeron 400. Dice, a este se unieron un número como de ¿cuántos? Como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Se levantó Teudas, dijo que era alguien, 400 le creyeron, lo siguieron, pero se murió. ¿Y qué se hizo la gente? Se fue. Después de en el verso 37, después se levantó
un tal Judas el Galileo en los días del censo. En los días del censo, eso de los días del censo, eso fue lo que provocó que él se levantara, porque ellos no querían pagar impuestos a Roma. Dice, y se llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces Gamaliel da dos ejemplos. Dice a Teudas, amén, y a Judas el Galileo, ellos se levantaron, ellos hicieron un movimiento, pero se murieron, y no hay nada de eso. En el 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres. Literalmente ahí quiere decir, quiten sus manos de estos hombres, no toquen a estos hombres, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. La palabra es catalúo. Catalúo quiere decir desvanecerse, como un castillo de naipes. Como un castillo de naipes. ¿Usted ha visto un castillo de naipes? Cuando se desvanece, ¿cómo se hace? Polvo. Dice, si esta obra es de los hombres, eso se va a caer como un castillo de naipes. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. Amén. No seáis tal vez hallados luchando con Dios. Amén. Gamaliel, tremenda palabra. Él está diciendo, si esta obra, si esto Dios lo está haciendo, ningún hombre lo puede destruir. Amén. Lo que Dios enciende, nadie lo puede hacer, nadie lo puede apagar, porque Dios es el Dios que hace las cosas eternas, que hace las cosas perpetuas. Hermano, el fuego que Dios enciende, nadie lo apaga. Amén. Gloria a Jesús. La puerta que el Señor abre, nadie la puede cerrar. Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda cuando andaba Moisés paseando las ovejas de Jetro, el suegro? Usted sabe que vio una zarza, y esa zarza, algo raro, había un fuego, y ese fuego ardía, pero no se consumía. Ese fuego ardía, pero no se apagaba. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ese fuego Dios lo había prendido, y el fuego que Dios enciende, nadie lo puede apagar. Amén. El fuego que Dios enciende, nadie lo puede apagar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Sabe qué dijo Cristo? Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto no quisiera que ya esté encendido. Amén. Eso dijo Jesús. Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto no quisiera que ya esté encendido. Usted sabe, el día de Pentecostés, ¿qué se apareció en sus cabezas? Como lenguas de fuego. Y ese fuego hasta el día de hoy ha llegado, nadie lo puede apagar. Amén. El fuego que el Espíritu encendió en cada uno de nosotros, nadie lo puede apagar, ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos. Decía el profeta, yo me voy a quedar callado, yo no digo ni una palabra más, yo no hablo más. Amén. No me hacen caso, estoy sufriendo mucho. Pero dice, ¿sabe qué? Yo sentía un fuego por dentro, que si no hablaba yo explotaba. Amén. Y fuiste más fuerte y tuve que hablar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios hace permanece, lo que Dios hace es perpetuo. A veces nosotros no sabemos por qué estamos aquí, pero estamos aquí. Amén. Porque es de Dios la obra, y lo que Dios ha hecho, nadie lo puede apagar. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Amén. Gloria a Jesús. Los saduceos, los fariseos, los religiosos, el imperio romano, ¿cuántos no han intentado apagar la obra que el Señor ha hecho? ¿Cuántos no han intentado acallar la iglesia cristiana y no han podido, ni van a poder? Porque las puertas de Hades no prevalecen contra la iglesia. No tenga temor de las leyes que vayan a hacer, no tenga temor, porque esta obra es del Señor, y si es del Señor, nadie puede con ella, nadie la va a cerrar, nadie la puede destruir. Amén. Las puertas del Hades no permanecen. Gloria al Señor. Estamos con el que hace las cosas y las hace eternas y bien hechas. Gloria a Jesús. Dice el 40, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después los azotaron. Vean el verso 40, ese pedacito del verso 40, dice, y convinieron con él. ¿Con quién? Con Gamaliel. O sea, se pusieron de acuerdo. Sí, lo que usted nos dice es un buen consejo. No los vamos a asesinar.
Pero llamaron a los apóstoles y los azotaron. Después de azotarlo, esa palabra se lee fácil, pero una azotada en aquel tiempo no era un chancletazo que le da a su mamá, no, eso era azotes. Los azotaron y les intimaron, amén, los quisieron intimidar, no hablen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cómo cree que se fueron ellos? Asustados. Dicen el 41, y ellos salieron de la presencia del concilio todos gozosos de haber tenido dignos por padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos salieron contentos, amén. Eso es una incongruencia. Es como cuando uno diga, es una honradez muy deshonesta, ¿verdad? No, o un bien muy malo. Dice que ellos salieron contentos, muy contentos por haber sido agraviados. Gloria a Jesús. Ellos salieron alegres porque se parecían a Jesús, porque estaban sufriendo por el evangelio. Dice Primera de Pedro 4:14. Amén, tal vez ahí me lo pueden buscar. Primera de Pedro 4:14. Amén. Ahí está. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿cómo? ¿Sabe qué es vituperados? Amén. Que hablen mal de ustedes, que hablen calumnias de ustedes, que hablen mentiras de ustedes. Amén. ¿Quién se alegra de ser vituperado? Dice ahí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno. Amén. Ellos salieron gozosos, salieron contentos de haber sido golpeados, de haber sido azotados. ¿Por qué? Porque pudieron testificar. Le pudieron testificar al Sanedrín sin temor, amén. Pudieron hablar de Jesús y se parecían a Cristo al ser azotados. Dice en el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, amén. Todos los días predicaban el nombre de Jesús. Hermano, yo lo que quería decirle en esta noche y lo que quiero que se lleven en el corazón es que la obra que el Señor hace es perpetua. Amén. La obra que Dios hace permanece. Pongámonos en pie un segundito.